de Abogados del Paraguay. Buen día, doctor. Hola Carlos, hola Marcos, Buen ¿cómo día, andan? buen día. Doctor, te molestamos para conocer tu postura y si, o si hay una postura del colegio mucho mejor con respecto a la declaración de inamovilidad para los 5 nuevos ministros. Sí, cómo no Carlos, sí, cómo no Marcos. Mira, me agarrás justamente trabajando ya en la corrección y en los detalles finales de lo que sería la redacción de una posición pública que el colegio va a emitir. Ujú. Nosotros trabajamos en este asunto durante toda la tarde de ayer porque ayer fue lunes, fue la sesión del Consejo Directivo donde se trató de este tema. Entonces, como consecuencia de eso, que es el único tema que nos reunió ayer, digamos, el colegio va a emitir una opinión crítica respecto de lo que acaba de ocurrir en la Sala Constitucional de la Corte por diferentes razones. Mm. Pero no va a entrar en el tema. En el tema, entiéndase, la inamovilidad es o no es, se obtiene o no se obtiene de esta y de otra manera. Mm. Porque ese es un tema, quieras o no, que está instalado en la Corte hace décadas. Tiene voces importantes en un sentido y tiene voces importantes en otro. Claro. Lo que a nosotros acá nos llamó mucho la atención, y es lo que sí queremos criticar, es que esta acción se da, o estas acciones se dan, entre sí y ante sí de los propios ministros de Corte. Esto supone un interés directo Sí. de quien acciona y quien juzga por turno entre sí y ante sí. Esto tiene a su vez un problema y un vicio de transparencia, porque hay una violación de la ley 6.299 que impone la sesión y la transmisión en vivo de la Sala Constitucional cuando trata las acciones. Esta es una acción de inconstitucional ante una Sala Constitucional que no se transmitió. Esto tiene a su vez dos problemas para nuestra manera de ver en temas procesales, que son la imparcialidad del juzgador, que a su vez es actor, y un problema de lesión y de daño concreto que toda acción debe tener, y en este caso no entendemos cuál es. Mm. La sala viene diciendo hace años que las acciones de inconstitucionalidad se rechazan in limine en tanto y en cuanto el accionante no explica cuál es la lesión o cuál es el agravio concreto sobre el cual acciona. Es decir, cómo la norma que se supone violentada o conculcada de la Constitución le afecta a él en su vida privada, en su caso concreto a él. Bueno, ¿cuál es el agravio de los ministros en este asunto? Mm. ¿Cómo el artículo de una ley que solamente habla de tácita reconducción le agravia a cualquiera de los ministros accionantes? Y llevado eso lo procesal, inclusive a un nivel un poquitito mayor, si se agravia esta ley o esta ley les agravia, ¿cómo es que no les agravia las resoluciones de la Cámara de Senadores que los nombraron a Así ellos mismo por es. 5 años en su momento? Mm. ¿Y cómo no les agravia los decretos del Poder Ejecutivo que dieron acuerdo presidencial a esas resoluciones de las cámaras de senadores? Y si todo eso vos pudieras a su vez poner en un contexto que todos los abogados saben exactamente el esfuerzo que supone hoy accionar ante la Corte, invertir tiempo ahí para que transmitan las acciones, se integren las salas y se dicten esas resoluciones. Sin embargo, en este caso, la misma sala se integra, se desintegra, se reintegra y resuelve el mismo día dos acciones con composiciones distintas. Y ese es un tiempo que no es común en el resto de los ciudadanos, sino es privilegio de la propia Corte, en la propia sala, en sus propias acciones, donde tienen interés directo. Entonces aquí hay mucho por criticar sobre la forma en que se hizo esto, sobre la manera en que se hizo esto, sobre la manera en que agravió esto, y cómo como consecuencia de ello estamos teniendo dos fallos que, independientemente del tema, tienen formas muy criticables para el Colegio de Abogados, ¿verdad?
Y es un poquitito sobre eso donde vamos a poner los acentos en un comunicado que trataremos de sacarlo hoy a más rabiar, ¿verdad? Claro, sería muy importante porque, bueno, tener ese comunicado y a ver, cuando hablaste de, a ver, habría, ¿cuáles serían los artículos que sustentarían esos cuestionamientos, doctor? De esa la imparcialidad, la falta de, o la parcialidad en este caso, del juzgador, lo del agravio concreto y, bueno, ¿qué artículos de qué código, del Código Procesal Civil podemos mencionar o cuál sería el sustento de todo esto? Hacer el ejercicio conmigo. Sí. Si a vos te piden que juzgues la nulidad de tu matrimonio, ¿qué vas a decir? Me decía Marco, le decía a los perros, le decía a Elvio, hace vos, pues esto no puedo hacer yo, me peleo con mi mujer, tengo interés directo porque el matrimonio me incluye. Claro. Si vos vas a decir quién es el más lindo de tus hijos, no podés decir una cosa así, porque te afecta directamente tu relación de padre e hijo. Entonces acá, más allá de las normas, que las normas procesales son siempre civiles por un lado y la acción de inconstitucionalidad se reglamenta por el proceso civil, estamos hablando de que los propios ministros son actores ante ellos como jueces y en el mismo momento cambian el rol y en el mismo día el que recién fue juez es actor ante quien recién fue actor, que se vuelve claro, juez. Ahí vamos a dejarle claro a la gente, o sea, el doctor Diesel en el 671 le declara inamovible a Martínez Simón y en el 672 Martínez Simón integra la Sala Constitucional para declararle inamovible a él. Así es. Estamos hablando en este caso de dos ministros puntuales, porque el doctor Fete y el doctor Benítez Riera componen la sala en el resto de los dos fallos y ellos están en ambas, pero no son actores en ninguna. En cambio, en este caso sí. Vos podés criticar eso, podés criticar que haya ocurrido esto sin control cívico, porque las cámaras de la ley 6.299 estuvieron apagadas el 25 de octubre. Vos podés criticar esto desde la lesión o del agravio concreto, que no se sabe cuál es, porque las sentencias son, digamos, un cúmulo de argumentos normativos que tocan el tema, en el sentido de qué es inamovilidad y qué no es, pero no dicen cómo esta ley le agravia a los ministros que accionan. O sea, si vos me decías a mí, mira, como en años anteriores, el ministro Sindulfo Blanco o el ministro Óscar Bajac o el ministro Víctor Núñez tenían los libelos acusatorios presentados en la Cámara de Diputados y Senadores, no resolvía. El enjuiciamiento político, vos decís, eso me agravia, porque me están poniendo en jaque. Pero eso no se dice en este caso. Tampoco vemos qué ocurre en este caso, que en este momento agravie. Sí. Esto pone a su vez en entredicho las propias manifestaciones de otros ministros que en su momento dijeron, yo pienso de esta manera y ahora pienso de otra manera, o actúo de manera distinta a la que pienso. Más allá de que sea o no declaración, esto o lo otro, pero se puede criticar. Si esto es así, y si esto era así, y si estos artículos agravian, ¿cómo es que no agravian las resoluciones que te eligen desde el Senado, a las que se les presta al acuerdo desde la presidencia, que mencionan 5 años? ¿Por qué no se extiende la acción a la Cámara de Senadores? Resolución sobre la cual solemnemente juran, por ejemplo. ¿Por qué no se anulan esas? Sí. No, y ahí lo que nos dijo el doctor, ahí lo que nos dijo el doctor Lescano Claude es que entonces tenían 6 meses para accionar contra esa resolución de la Cámara, según él entiende, y lo tenían que haber dentro de 6 meses porque aparece el nombre de Carlos Benítez, ministro de la Corte Suprema de Justicia durante 5 años. Por entonces, el periodo de 5 años. El agravio se da ahí y se tenía que haber accionado dentro de los 6 meses. Ayer nos estaba explicando el ministro, el exministro Lescano Claude. Y además nos habló de una extralimitación de la sala, porque la sala declaró un efecto erga omnes, dice la sala,
que la Corte en su momento, en el 2000, sí dio, pero como Corte, que él dice más o menos se puede dar, tampoco hay, no dice eso jurídicamente, pero una sala que le dé efecto erga omnes a esto, no puede ser, dijo Lescano Claude. Si vos te metés en el Código Procesal donde está la acción de inconstitucionalidad y lees el artículo 551, salen los 6 meses que menciona el doctor Lescano Claude. Y tiene razón, porque las resoluciones de la Cámara de Senadores, tengo todas, ¿verdad? Por si quieran después, que le nombran a los diferentes ministros. Por favor, entre paréntesis, envíanos, pues, doctor, por nuestra producción después. Gracias ya de antemano. Sí. Le mando a Elvio al WhatsApp. Sí, te escucho. Cuando vos lees esas resoluciones, vos te das cuenta que todos, pero absolutamente en todos los casos, el Senado, como consecuencia de su deliberación y de su elección producto de un voto mayoritario, designa y elige a un ministro de una terna por 5 años. En todas dice eso, en todas, Víctor Ríos incluido. Sí. Hasta hoy se sigue haciendo así. Y en todas esas resoluciones, la Cámara de Senadores remite un mensaje oficial al Poder Ejecutivo en la que le acompaña la resolución, y el Poder Ejecutivo recibe esas resoluciones, las considera en sus decretos y les presta un acuerdo constitucional, es decir, a lo que el Senado resolvió en el orden constitucional. Dejamos los formalismos de lado, pero la comunicación formal es esa. Si estamos atacando normas por las razones que ya explicaron los ministros en diferentes entrevistas, ¿por qué no se atacan estas? Si los agravios son lo que ellos explican en esas entrevistas, ¿por qué esos agravios no se mencionan en la resolución o en su caso? Porque si ese es el agravio mencionado, no se extiende a otras normas que tienen el mismo alcance, es decir, aquellas que promueven su rotación y su reconcurso a los 5 años. Esto no se puede explicar, por eso es que el colegio sale a criticar. Pero en rigor, si la Corte quisiera hacer un accionar contra esas resoluciones que nombraron los ministros, están prescritas, ya no hicieron. Entonces no lo pueden hacer. Exacto. O sea, vos compartís ese criterio y que justamente nosotros pusimos en la tapa de hoy de nuestro nuestro digital lo manifestado. Criterio sería como buscar dentro de la doctrina. Pescado, bebé. Acá está en la ley. Está en la ley. Es una posición jurídica, una posición de ley. O sea, todas las acciones de inconstitucionalidad, cuando se presentan contra actos normativos de un carácter general, son todas imprescriptibles. Una ley que es para todos no prescribe, accionás cuando quieras. Pero cuando el acto normativo tiene carácter particular, o sea, es para mí, no es para todos, prescribe a los 6 meses. Claro, y entonces por eso ellos habrían recurrido. Exacto. Contra la ley. Esas resoluciones que dictó el Senado no son para todos, son para ellos, para cada caso. Claro, o sea, en particular. La que lo designó al ministro Ramírez Candia es para él, no es para nadie más. La que lo designó al ministro Eugenio Jiménez es para él, no es para nadie más. Si tenían visos de inconstitucionalidad, esos fallos, como son para ellos, y al ser normas de carácter particular, tenían 6 meses para agraviarse. Quienes no hicieron esto en 6 meses perdieron como accionantes el agravio, porque la ley presume su desinterés o en su caso su constitucionalidad. Entonces vos tenés hoy resoluciones del Senado que eligen ministros por 5 años, firmes, no viciadas de inconstitucionalidad, prescritas acciones en su contra, con decretos que le dieron su acuerdo, por un lado, y por otro lado tener lo que ocurrió. Y eso es criticable. Claro, es criticable y además, o sea, es un tema que se tiene que debatir, doctor, porque por un lado, ¿verdad? No es como dicen los ministros, ya hay varios fallos. Pero acaba de decir usted, y también nosotros ayer pasamos en la radio cuando le toman juramento a Víctor Ríos por 5 años, clarísimo, pasamos, ¿verdad? Entonces, por un lado, tenés los fallos de la Corte que dicen que son inamovibles y que son bien criticables, y por el otro tenés hasta
hasta del, no sé qué, o hace 8 días, una nueva resolución nombrándole a Víctor Ríos por 5 años. Entonces hay que debatir, o sea, hay que exponer al público a ver quién tiene la razón o no tiene la razón jurídica, ¿verdad? Sobre el tema. Pero fíjate con este tema, ¿verdad? Nosotros, por eso que nos está tomando tanto tiempo escribir esto, ¿verdad? Una cosa es el tema, en el sentido de si un ministro es inamovible hasta los 75 años o no lo es, si debe o no concursar, si debe o no confirmarse, si debe o no, etcétera, etcétera. Ese es el tema. Y en ese tema hay un montón de cosas que la gente considera en un sentido u en otro. Si vos quisieras hacer ese esfuerzo en este caso puntual, vas a encontrar, por ejemplo, casos como el del doctor Diesel o como el del doctor Eugenio Jiménez Rolón, que no tienen ni siquiera 5 años de ser jueces, o sea, ni siquiera un periodo de duración, porque nunca lo fueron. Sin embargo, se declaran inamovibles hasta los 75. Cosa que no ocurre con el doctor Alberto Martínez, sino que ya llega inamovible a la sala de la Corte, porque ya fue juez y camarista muchos años antes, con periodos que se fueron confirmando uno tras otro. Creo que lo propio ocurre con el doctor Ramírez Caña, no estoy muy seguro, ¿verdad? Y él es camarista. Entonces, camarista fue mucho tiempo en Oviedo, y eso que vos estás señalando, así obtuvieron su inamovilidad Alicia Pucheta y Torres Kinzer como magistrados. Pero ellos ¿por dónde entraron? Otro detalle si es para discutir el tema. Claro, ellos entraron por la certeza constitucional. Exactamente, porque ellos lo que decían es, nos gustaría que la sala diga, o que la Corte diga, con alcance de certeza constitucional, si las inamovilidades que nosotros ya adquirimos por el ejercicio de la magistratura como jueces de primera instancia o segunda instancia, se van conmigo a la Corte y me alcanzan también ahí. Esas sentencias que le dieron declaración a esos actos procesales particulares fueron resueltos por la sala, integrada por camaristas. No, tampoco ellos se juzgaron entre sí en esos casos puntuales. Sí, así mismo es. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, sí. la historia de la Corte sobre el tema de la inmovilidad tiene vías distintas, tiene casos distintos, tiene situaciones que afectan de manera distinta a cada uno de sus ministros por razones de cada uno de los gobiernos a lo largo de los últimos 25 años. Pero en este caso puntual, a diferencia de todo lo que ocurrió en la República del Paraguay antes del 2019, hay una ley que impone la televisación de las sesiones de la sala que antes no existía y ahora sí, y esas cámaras de esa ley estaban apagadas el 25 de octubre. Hay leyes que aún así, y esto no es un problema de inamovilidad, es un problema de imparcialidad y de interés directo, nos permite a nosotros criticar cómo un juez puede ser juez y actor al mismo momento, en el mismo día, en el mismo acto, cuando todo el mundo sabe que cuando una sala se desintegra, tiene un proceso interno de integración que a su vez se hace saber el juez, se notifica, queda firme y después con su aceptación se resuelve. Esto ocurre exactamente en el mismo día. Y le saltan a un ministro integrante, pues yo pregunté, o sea, el presidente de la sala civil es el doctor César Garay, ¿verdad? Yo pregunté por qué no se le fue primero al doctor César Garay. Le pasaron directo a Martínez Simón para que integre la sala ante la inhibición de Diesel. Y la explicación que me dan es que hay discrecionalidad ahí, que en la secretaría ellos le llevan 10 a César Garay, a partir del 11 al 20 le llevan a Martínez Simón, pero justo le cayó a Martínez Simón. Imagínate la explicación que se da, por ejemplo. Pero sin ánimo de especular, porque no lo sabemos, ¿verdad? Justamente este tipo de cosas terminan en la especulación porque no se televisó. Acá vos tendrías que haber dicho o aprovechado la oportunidad para romper con los viejos vicios y decir, por estas razones, de esta manera, por estos agravios, conforme a estas normas, entendemos que esto es lo que debe declararse inconstitucional y listo. Eso es todo, porque el tema en sí mismo de inamovilidad o no inamovilidad
nosotros podemos tener una disidencia, si queremos, como Sí. Manuel Riera, como cualquiera, ¿verdad? Pero plantearla en términos académicos, plantearla en términos doctrinarios, plantearla como comentario a un fallo, ni un problema. Pero en definitiva, la Corte piensa así hace 20 o 25 años. Y nos guste o no nos guste, eso es derecho, porque sus errores son derechos, ¿verdad? No son revisables, no son recurribles. Ahora, lo que se acaba de hacer acá, independientemente que sea o no revisable o que sea o no recurrible, independientemente de qué posición tenga yo o no sobre el tema, lo que no admite posición, en el sentido de que no hay otra voz que se pueda aceptar, es el tema de la transparencia. No se puede aceptar eso. No se puede aceptar el tema de la lesión concreta, porque si no estarías resolviendo en abstracto. No se puede aceptar esa desconexión que hay entre una ley y las resoluciones del Senado y los decretos que son en consecuencia no atacados. No se entiende, no tiene lógica. Y no se puede aceptar que a su vez en el mismo momento, ante sí y entre sí, de vuelta, se esté haciendo lo que se hizo esto, de accionar y ser juzgador del mismo caso en el mismo momento, ¿verdad? O sea, vos podés señalar esto perfectamente y el colegio va a poner énfasis en eso, porque eso no, si bien se está diciendo, no se está diciendo del todo, y ese es un tema que, independientemente de la posición que tenga el día de mañana la Corte o la Sala sobre el tema, no puede desoír estas cosas. Tienen que abrirse los jueces cuando son ministros en caso propio, porque tienen interés directo. O si no, no tiene sentido. ¿Y No tiene qué sentido, norma ¿verdad? violan cuando actúan en casos en donde ellos tienen interés directo? ¿Qué artículo del Código Procesal Civil estarían violando ahí, doctor? Vos tenés lo que se llaman las generales de la ley, por un lado, y déjame que me voy acá un ratito Por favor, me adelante. voy acá un ¿Cuál es el ratito 50? al código. No. 50 del Código Procesal Pero eso Civil. no sé si es 50 ese. 50 creo que era. Causal. Artículo 20 del Código 20. Procesal 20, Civil, 20. por ejemplo, tiene las causas de la excusación, Sí. que es un deber para los jueces según el 19. Uno de los motivos por el cual un juez se excusa cumpliendo su deber es, por ejemplo, el interés en el pleito o en otro semejante. Es el interés directo en el inciso B. Él tiene interés directo en ese pleito. ¿Entendés? Sí. Él está diciendo esto. O por ejemplo, vos podrías plantearlo esto desde el punto de vista de ¿cómo se llama? Haber emitido una opinión que está en la F. Vos podés perfectamente decir yo ya estoy metido en esto porque si lo digo así me afecta a mí. O sea, no sé cómo decirte, ¿verdad? Esto tiene problemas normativos. Pero hay una cuestión objetiva bien explicable. Carlos es juez civil, yo soy juez civil. Y los dos entendemos en indemnizaciones de cada uno. Carlos me da $100,000 y yo le doy $150,000. Eso, niño, desde el punto de vista ético y moral, nomás lo ya no está bien. Y más todavía en el artículo 20 del Código Procesal Civil, donde vos tenés interés. Podés incluir una crítica inclusive desde el campo ético y del campo moral, sin Sí. duda, ¿verdad? Pero la ética Pero en este como caso hay una revisión de violación las legal. normas, Vea. claro, y nosotros podemos entrar esto y No, decir, es más una sí, cuestión es un acto ética. No, vos podés decir eso sí es un acto inmoral, etcétera, pero Sí. acá nosotros vemos problemas normativos. O sea, hay Sí, una sí, violación hay una legal. violación Entonces, legal. doctor. El problema es que como la Corte es suprema, no tenés nadie arriba. Y sí. Entonces todas estas violaciones, ¿ante quién las planteas? ¿Entendés? Y solamente a través de un juicio político puedes plantear eso. Sí, es que No, ellos sin duda, sin duda, pero te digo nomás. si la como Corte se una cuestión equivoca, jurídica y no con nadie. Y claro, entonces si la Corte se equivoca, su error es derecho. Por eso que nosotros siempre decimos, es demasiado importante entender el rol del ministro, cómo hace política pública a través de sus fallos, porque sus errores hacen política pública, se establecen una manera de entender las cosas, y si esto se entiende así, tiene estos problemas. Entonces nosotros decimos, hay que señalar estos problemas para que no vuelvan a ocurrir
bueno, estamos en eso, ¿verdad? En eso estaríamos trabajando en estos momentos. Correcto. Doctor, ¿ustedes tendrían para hoy, no sé, a la siesta, a la tarde, no muy tarde, para que podamos hacer en el impreso también este comunicado que va a ser de suma importancia? Yo te escuché atentamente, anoté los puntos acá, me parece excelente, comparto plenamente lo que nos estás explicando, ¿verdad? Atentaron claramente contra la ley y contra la credibilidad del Poder Judicial en este caso. Nosotros vamos a trabajar sobre eso, a ver si lo podemos tener listo en el día, como te decía al comienzo. Por supuesto, una posición de este estilo no va a entrar al nivel del detalle de la conversación que tuvimos, pero sí va a tocar todos los temas porque de eso hablamos ayer, ¿verdad? O sea, las ideas fuertes van a necesariamente reposar sobre esto que estábamos hablando, ¿verdad? Cómo se compuso la transparencia, el problema de la lesión y el agravio concreto y el no alcance a otros actos normativos que deberían en todo caso agraviar o generar el mismo efecto. Entonces, más o menos, yo creo que las ideas van a pasar por ahí y sin dejar el lado real de la historia, ¿verdad? Que en definitiva, vos perfectamente podés irte hoy conmigo a formar fila a la sala constitucional esperando a ver si tenés una firma. Sí. Y dentro de 3 meses así mismo si tenés la segunda. Dentro de 6 meses a ver y esa si es tenés la bofetada tercera. que más duele. Esa es la bofetada que Esa más es duele la para el realidad justiciable del y para el marco. abogado que trabaja el día a día y que tiene que llevar respuesta al cliente para cobrar, ¿verdad? Entonces... y sacarla al abogado como un intermediario, poner la persona sí, que claro, espera al justiciable el que espera ese del resultado. fondo, ¿verdad? Exacto, entonces todos sabemos que las cosas no se resuelven rápido en el Poder Judicial y la Corte no es la excepción en el marco de una morosidad. Es cuestión de ver cómo se está hoy generando una avalancha de prescripciones donde la Corte tiene su cuota de responsabilidad por los tiempos. Pero en este caso, como un relámpago, en el mismo día, en el mismo acto, ocurrió lo que ocurrió. Entonces le escuché hoy al ministro Martínez Simón en ABC Carinal y decía, no, ¿por qué no se televisó? ¿Por qué no se publicitó? Y no es una cuestión relevante. Imagínate lo que es. Si la no, una cuestión nueva. No, relevante, dijo. Así mismo, dijo. Y después dijo... Yo no escuché la entrevista, pero sí... Te voy a pasar entiendo que lo explique así, pero la ley no dice eso. La ley no dice que la Corte va a sesionar públicamente lo que considera relevante. La ley dice que tiene que sesionar siempre. Las acciones y excepciones de inconstitucionalidad. Exacto, entonces el esfuerzo por haber hecho eso no se puede explicar así. Lastimosamente no es suficiente esa explicación. Entonces tendremos que salir a decir eso porque está el vicio ahí, ¿verdad? Y bueno, eso creo que es lo que vamos a terminar de escribir en un momento dado del día. Correcto. Vamos a estar atentos, doctor, y si podés enviarnos esas resoluciones de la Cámara, te estaríamos muy agradecidos. Te las junto todas y se las mando ahí al celular de la radio. Ya está. Un gusto, doctor, muy amable. Gracias. No, a ustedes, señores, un abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Chau. Te informó PDS Radio TV Digital. Manuel